prensa con Gustavo Alegret. Primer debate demócrata en Estados Unidos. 10 candidatos anoche y otros 10 hoy aspiran a la nominación. Nicolás Maduro denunció haber frustrado un supuesto golpe de Estado en Venezuela. Y todo a punto para el G20. Además de los líderes, también la sociedad civil quiere estar presente. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones en esta hora de análisis en Club de Prensa hoy con quienes ya nos acompañan aquí en nuestro estudio en la capital estadounidense. Con José López Zamorano, es periodista, es director de noticias de la red hispana, por su nombre en inglés, Hispanic Communications Network. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bonita esa corbata. Gracias. Lo digo porque antes de ¿Te recuerdan los colores de qué? cierto equipo de fútbol? No. No. Lo digo porque antes de entrar, ustedes no lo han visto, pero yo he sufrido los embates verbales de Pepe diciéndome: vengo con corbata porque el programa lo merece, pero qué calor que hace. Pepe, te lo agradecemos. Y también nos acompaña Alfonso Fernández. Alfonso es periodista, corresponsal de la agencia EFE en la capital estadounidense. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Iba a empezar por el tema del debate, pero hay una noticia de última hora. La Corte Suprema, en este final de ciclo, en este final de curso académico, por decirlo de alguna manera, curso judicial, está haciendo públicas diversas sentencias o posicionamientos de diversos casos que aceptó y que durante el año han estado trabajando, han estado votando y que ahora conocemos. En estas semanas se están conociendo. Hay uno especialmente que es interesante. Seguramente se va a producir hoy, todavía no lo conocemos. Es la decisión de la Corte de si esta administración tiene la potestad o no de introducir la pregunta sobre el estatus o la ciudadanía de los estadounidenses o de las personas que viven en Estados Unidos, sobre si son o no ciudadanos y si no lo son, si tienen un estatus legal y cuál es. Esa es una pregunta muy polémica. Dice la administración que la necesita para hacer las planificaciones. Dicen los detractores que lo que va a hacer es alterar el censo porque mucha gente no va a querer responder. En cualquier caso, no era sobre eso, sino que la que hemos conocido, Pepe, es sobre lo que se conoce como el gerrymandering, que es esa técnica, si se puede decir así, o esa práctica política en la que las legislaturas de los estados, que tienen sus distintas circunscripciones que corresponden a cada uno de los representantes en la Cámara de Representantes, dibujan el mapa de los votantes de acuerdo a intereses partidistas, por decirlo de una manera sencilla. Si tenemos 100 ciudadanos y 49 votan republicano y 51 demócrata, ponemos los 49, hacemos 2 distritos en los 49 y el tercer distrito ponemos a todos los demócratas, de tal manera que el resultado en esas elecciones van a ser 3-1 cuando son minoría. Bueno, esta práctica se llama gerrymandering. ¿Y qué ha dicho la Corte? Lo que ha dicho básicamente que no le compete a las autoridades federales tener una injerencia en cómo los estados distribuyan estos distritos. Básicamente le está dando carta blanca que cuando exista una legislatura republicana o un gobierno republicano puedan, por ejemplo, dibujar los distritos de la manera que tú describiste para beneficiarse a sí mismo. Pero lo mismo pueden hacer, obviamente, los demócratas. De hecho, los 2 casos que analiza la Corte, en este caso específico, uno corresponde a Carolina del Norte, que es un estado tradicionalmente conservador republicano, que fue presentado por los demócratas acusando a la legislatura republicana. Pero también un caso de Maryland, un estado sólidamente demócrata, históricamente ha votado por los demócratas, donde la acusación fue hecha por los republicanos. Es decir, de alguna manera los 2 se pueden beneficiar, pero ¿por qué tradicionalmente se percibe que este gerrymandering, ¿no?, que es esta manipulación de los distritos electorales con fines políticos, beneficia a los conservadores? Porque tradicionalmente se hace en distritos rurales. Y entonces lo que hacen los políticos rurales, que tradicionalmente también son más republicanos, tratan de limitar la presencia, por ejemplo, de distritos urbanos, que son tradicionalmente demócratas. Lo que la Corte está diciendo, y esto podría tener un impacto de largo plazo para el balance de poder en Estados Unidos a nivel geográfico, es: eso le corresponde a cada estado, a cada legislatura. Si una legislatura republicana básicamente redibuja, bueno, tendrá que haber una legislatura demócrata que venga a cambiarlo y viceversa. Entonces, obviamente eso puede tener implicaciones serias, sobre todo, me parece, porque estamos viviendo una época de mucha polarización política en Estados Unidos, donde las legislaturas de cualquiera de los 2 partidos van a decir: tengo carta blanca para redibujarlos como yo quiera, no hay injerencia de las autoridades federales.
Sí, sobre todo el problema yo veo aquí es de cara al futuro, ¿no? Porque estamos planteando distritos que cada vez van a ser más sólidamente demócratas o sólidamente republicanos y va a haber muy poca oscilación, muy poca variación en las futuras elecciones legislativas. Aquí lo que la Corte Suprema ha hecho es lavarse las manos y decir esto compete exclusivamente a los estados y no nos vamos a meter en esta cuestión. Pero yo creo que, como dice Pepe, esto va a tener repercusiones de medio y largo plazo. Lo que le está diciendo a ambos partidos es: carta blanca, podéis llevar a cabo estas medidas que, desde luego, demócratas y republicanos han llevado a cabo, pero los conservadores han sido mucho más agresivos implementando. Y si hacemos una combinación con este fallo, con lo que ocurra con la pregunta de ciudadanía, esté o no la pregunta incluida, hay un nuevo estudio, por ejemplo, que muestra que independientemente si se incluye o no la pregunta en el censo 2020, podrían ser beneficiados el Partido Republicano. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que ocurra, el censo no está bien financiado, probablemente no van a poder accesar a distritos rurales donde viven minorías, entonces las minorías quedarían subrepresentadas en el conteo poblacional, y cuando se redibujen los distritos a nivel federal, que eso va a ocurrir en 2021, un año después de la elección presidencial, podríamos tener una tormenta perfecta, que los estados se dibujen como quieran y después que en el 2021, por la situación del conteo poblacional, donde hasta 2.2 millones de latinos y 1.7 millones de afroamericanos podrían no ser bien contados, que esto beneficie políticamente a los republicanos. En las prácticas estandarizadas o comunes en sociedades o democracias liberales equiparables a la estadounidense, ¿cuál es la manera en la que se hacen estas distribuciones? Porque alguna tiene que ser. Sí, bueno, tiene que ver precisamente con la distribución del censo, ¿no? Lo que se busca es que haya un balance de distritos urbanos, distritos rurales, donde haya una mezcla que represente a la población de ese distrito electoral. Los estados que tienen más población, obviamente tienen más distritos electorales. De allí que todo esté ligado al concepto del desenlace de las elecciones. California es el estado más poblado, tiene más distritos electorales, por lo tanto tiene más votos electorales en el colegio electoral. Por eso es muy importante, precisamente, porque de alguna manera esa contabilidad al final va a determinar cuál es el desenlace de elecciones presidenciales. Sí, bueno, también la cuestión es que es el contrapeso, ¿no?, del legislativo, ¿no? Por un lado está la Cámara de Representantes, que refleja, digamos, la distribución poblacional, y por otro lado está el contrapeso del Senado, ¿no?, en el que da igual la dimensión que tenga, Rhode Island, un estado pequeñito, o California, ambos tienen 2 senadores, ¿no? Pero sí que está claro que en la Cámara de Representantes estos redibujos que se hacen cada 10 años en función al censo van a definir cuáles van a ser las líneas matriz de cara a futuras elecciones y futuras representaciones de legisladores, ¿no? Cambiamos de asunto. En las últimas horas hemos presenciado el primer debate demócrata. Se ha realizado en Miami para las cadenas, organizado por las cadenas NBC, MSNBC y Telemundo, y ha ofrecido la presencia, la discusión de 10 candidatos de los más de 20 que aspiran a la nominación demócrata. Esta noche, el segundo debate con el resto de los candidatos que tienen que medirse, que lidiar, que explicarse en ese foro. En las últimas horas, ese debate, vimos diversas cosas, particularmente la tensión entre ellos, de acuerdo con la cuestión migratoria, de aceptar a los migrantes, aplicar la ley, pero con también profundas diferencias en donde más las vimos. En el resto de cuestiones que estaban sobre la mesa, el objetivo era claramente Donald Trump. En la cuestión migratoria sí hubo más debate, y también en la cuestión de salud, Pepe. Sí, definitivamente. Yo creo que estamos viendo el nuevo rostro del Partido Demócrata. Este no es el Partido Demócrata de Bill o Hillary Clinton, que siempre han sido vistos como moderados, ni siquiera de Barack Obama, que era visto como más progresista. Claramente hay un jalón hacia la izquierda, hay un viraje. Estamos escuchando a Elizabeth Warren, a Bill de Blasio, al propio Julián Castro hablando de colegiatura gratuita para los universitarios, Medicare para todos. Incluso en el caso de Warren y de Blasio están hablando de la desaparición del seguro de salud privado, tal y como lo conocemos en Estados Unidos, tasas de gravámenes a los ricos de hasta 70%. Definitivamente es un jalón a la izquierda. Como anécdota, recientemente conversaba en su oficina con el representante demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, que por muchos años se ha visto como el más izquierdista en la Cámara Baja, y me decía, es de centro. Sí, ahora yo ya parezco moderado después de escuchar a Alexandria Ocasio-Cortez. Y es la realidad, el partido se está jalando, lo cual quiere decir
que en este momento los demócratas, especialmente los punteros, ¿no? En este caso, este primer debate, están dando a conocer el mensaje de que ellos prefieren ganar justamente todo este ánimo en contra de Trump, este rechazo que hay al presidente, capitalizarlo para atraer a la votación de las primarias a los votantes más comprometidos, más de izquierda, que tienen posiciones políticas más definidas y que eventualmente van a definir la elección. Si después de la primaria estos candidatos, ahorita progresistas, liberales de izquierda, se quieren ir al centro político como suele ocurrir, eso lo veremos. Pero sí mostró claramente que hay muchas coincidencias en temas importantes, como el hecho de las críticas a las grandes empresas, al dinero, a Wall Street, a que no hay una correcta distribución de la riqueza en los Estados Unidos, lo cual no quiere decir también que no afloraron, como bien lo dijiste, diferencias notables, y creo que una de ellas fue el tema migratorio. Un tema migratorio que tenía una imagen que fue la que suscitó gran parte del debate y la controversia entre ellos, la muerte de 2 migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos, Óscar Martínez y su hija Valeria, en esa imagen que golpea cuando la ves y que, como dijo Julián Castro, no solo nos molesta, sino que nos enoja. Sí, no, yo aquí coincido contigo que Julián Castro fue uno de los vencedores. También uno de los motivos es porque las bajas expectativas con las que partía, ¿no? Y él fue capaz de crecer dentro de esa terna de 10 candidatos, porque este formato también es que es muy complicado, ¿no? Son 10 candidatos hablando, dándose sus 2 minutos de manera casi reloj suizo cada uno de ellos, y es difícil establecer una serie de contrapartidas o réplicas, ¿no? A medida que avanzaba sí que se calentó un poco el ambiente y vimos, por ejemplo, el toma y daca entre los dos tejanos, ¿no? Julián Castro y Beto O'Rourke. Me parece muy interesante esa cuestión porque Beto O'Rourke, siendo de origen estadounidense, es el que se ha logrado perfilar, o se había logrado perfilar como el candidato latino, ¿no? Sorprendentemente, especialmente por su nombre, Beto, aunque es un Robert de nacimiento, ¿no? Por encima de Julián Castro, ¿no? Que era el que tenía una historia que ayer vimos bien, una historia muy potente de la abuela que vino inmigrante, criado por una madre soltera, etcétera, ¿no? Entonces vimos un poco el toma y daca entre estos dos candidatos que yo creo que ocupan ese espectro de, digamos, el aspirante latino, y en el que yo creo que Julián Castro sacó la cabeza y dejó atrás un perfil que tenía un bajo perfil que había mostrado en las últimas cuestiones. Comentando el tema de la deriva hacia la izquierda o por parte del Partido Demócrata, yo creo que sí que es cierto por un lado, pero hay que recordar cuando les preguntaron ayer ¿cuáles de ustedes estarían dispuestos a eliminar el seguro privado? Solo 2 de los 10 aspirantes dijo que estaban dispuestos, ¿no? Que era Warren y de Blasio, ¿no? Entonces vemos como el resto de los candidatos ahí trataron un poco de mantenerse en guardia y pecar quizá un poco de cautela dentro de este Partido Demócrata, que si bien mediáticamente parece que sea muy de izquierda, todavía el pozo, el gran peso específico está en el centro, ¿no? Y lo veremos hoy, por ejemplo, con el gran aspirante, el gran líder, que es Joe Biden, ¿no? Y que veremos cómo... y Bernie Sanders. Y Bernie Sanders, que es la otra Pero mira referencia. que yo ayer escuchando a los candidatos me llegué a una conclusión que va muy en la línea de lo que tú decías. Yo creo que el debate sirve muy poco, a no ser que haya algún exabrupto posicionamiento polémico que entonces sí sale de ese contexto para formar un debate per se, ¿no? Pero lo que sirve en estos debates es para trasladarle al espectador la articulación, la capacidad de articulación de ideas de los diversos candidatos. Y ahí es donde creo que Elizabeth Warren cumplió con las expectativas. Sí. Julián Castro surgió del anonimato, y Bill de Blasio, que me pareció que brilló bien, que articuló muy bien y que, siendo alcalde de Nueva York, recuerdo, Nueva York no sé si son 7 millones de personas, es casi un país per se, ¿no? Supo explicar muy bien, de una manera muy pausada, y otros candidatos como la representante de Hawái, por poner uno de los ejemplos de las 10 que había, totalmente desapercibida, inadvertida, no pedía la palabra. Warren no desaprovechó en ningún momento la posibilidad de replicar, intervenir, buscando el espacio, y otros tenían esa actitud más a la defensiva de no hables mucho y así seguro no te equivocas. Warren no tenía miedo. Es verdad, sí, yo creo que la figura de la noche fue Julián Castro, y es una apreciación objetiva. No solo los analistas lo están diciendo, sino Google Analytics emitió cifras según las cuales la búsqueda del nombre Julián Castro aumentó 4000% después de su intervención sobre el tema de la migración, y creo que cumplió, no solamente porque tenía efectivamente bajas expectativas, después de todo es uno de los, van en la cola, digamos, de los 20 aspirantes, sino sobre todo porque él tenía la obligación de hacerse conocer. Era desconocido para una gran parte del auditorio, ¿no? Que fueron los que estaban en la orillita de esta fila, y el hecho de que se diera a conocer, que lo hiciera de una manera tan apasionada,
Independientemente que su español no es muy bueno y no hablo realmente más que una frase, sabemos que no habla muy bien el español. Bueno, ninguno de ellos. Los Ninguno. intentos de los candidatos por hablar español, a mí me se premia el esfuerzo, ¿no? Se premia el esfuerzo, pero me provocaban incomodidad. No, y de hecho creo, no sé si incomodidad, pero déjame decirte, yo creo que el hecho de que Beto O'Rourke haya recurrido al español, cuando le hicieron una pregunta sobre la tasa fiscal de los más ricos, me parece que fue uno de los grandes errores de Beto O'Rourke, porque obviamente mostró que no tiene un conocimiento ni un manejo de todos los temas, Pepe, a nivel de detalle. Hay una noticia de última hora, una noticia que va a ser relevante. La Corte Suprema acaba de anunciar en una decisión sorprendente que no le da la razón a la Administración en incluir en el censo para el 2020 la pregunta sobre ciudadanía. Se acaba de producir la noticia, es una noticia de última hora, va a tener un impacto relevante. Se espera la reacción del presidente casi de manera inmediata, estando ya en Japón, en Osaka, pero es un revés para esta administración que contaba seguramente con esa mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, pero que no le ha dado la razón. Los detalles los iremos desglosando en NTN24, pero la noticia se acaba de producir, esa decisión de la alta magistratura de Estados Unidos de cerrar la puerta a la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía en el censo del 2020. Victoria para los demócratas, que estaban absolutamente en contra, y sobre todo, Alfonso, victoria para los defensores de los migrantes en Estados Unidos. Sí, la verdad que me asombra y me pilla desprevenido esta cuestión, porque yo daba por hecho que Tienes que sintonizar en NTN24 para tener la última Lo haré en cuanto amanezca. La cuestión es que yo esperaba, daba por hecho que, dada la mayoría, como comentabas tú, en la Corte Suprema, que iban a dar luz verde a esta pregunta. Antes estábamos hablando de esto mientras nos preparábamos para entrar al estudio, en que esta pregunta, en otras condiciones y bajo otra administración, no generaría estas dudas. El problema es que esta administración, con los precedentes que ha generado, no da pie a que los posibles preguntados o consultados se abran en canal y comenten especialmente su situación de ciudadanía y su estatus migratorio, cuando el presidente hace un par de semanas hablaba de lanzar redadas masivas contra todos los inmigrantes que estaban en situación irregular en el país, ¿no? Entonces esto es lo que más me ha sorprendido, pero me parece desde luego una gran noticia para todos los grupos defensores de derechos de los inmigrantes. Este es un gran revés judicial para el presidente Donald Trump y para el Partido Republicano. Definitivamente habían puesto todas las pelotas en esta canasta. La intención era, lo sabemos por varios estudios, justamente suprimir el voto de las minorías. Algunos estudios documentan que eso podría ser hasta 6.5 millones de votos, y además la información que salió, que está siendo en este momento dirimida en una corte de Maryland, donde uno de los asesores republicanos, Thomas Hofeller, dijo que específicamente la razón de la inclusión de la pregunta por parte del Departamento del Comercio, que es la agencia encargada de la conducción del censo, era precisamente para tratar de suprimir el voto de las minorías. Y como sabemos, las minorías en este país votan por los demócratas. No sé, yo creo que esa es una victoria parcial, sin embargo, porque esa pregunta, la pregunta sobre el tema de Maryland y sobre su manipulación política, sigue abierta. De hecho, la Corte dio 45 días, así que el caso puede regresar a la Suprema Corte en el periodo del otoño. De hecho, lo que la Corte resuelve es que necesita ver más datos, y obviamente esta va a ser una oportunidad para los demócratas y para las personas que no querían la pregunta de recopilar toda la evidencia posible sobre manipulación. Nada más un dato más. Esto es sumamente importante porque hay grandes movilizaciones ya de organizaciones en este momento que están a favor de que los hispanos sean contados, independientemente de se incluya o no la pregunta. Entonces, para nuestro auditorio, ¿no? Que nos escucha, creo que es bien importante saber que, independientemente de eso, la participación es absolutamente fundamental, porque están en juego la redistritación de 2021 y más de 800 mil millones de dólares anuales en servicios públicos, especialmente para zonas donde están viviendo minorías. ¿Y por qué es importante? El censo es una herramienta que da los datos a la administración para la planificación de las políticas públicas, y esa planificación viene acompañada de presupuesto. Si los ciudadanos no son bien contados, porque no participan por miedo a que esa pregunta esté dentro del censo, no se tiene en cuenta su existencia en esa planificación de políticas públicas y en la asignación de esos recursos que acaban siendo plasmados en transporte, en escuelas, en centros sanitarios, en estaciones de correo, cosas básicas del día a día que tienen su origen en esa pregunta y en ese censo. Sí, y en este caso también supone una reivindicación de la separación de poderes en Estados Unidos y la independencia del Tribunal Supremo, que había estado muy en entredicho después de las últimas designaciones por parte de Donald Trump de varios jueces, especialmente de Kavanaugh, ¿no? Que generó una enorme polémica en el país.
Sí, definitivamente, yo creo que eso es real. Ya ahora tenemos una Suprema Corte que va más impredecible de lo que se esperaba, ¿no? Esta noción de que tienes una mayoría 5-4, obviamente no te quiere decir absolutamente nada. El propio John Roberts, ¿verdad?, evidentemente de orientación conservadora, votó a favor de la legalidad de Obamacare. Fue un gran triunfo en su momento para la administración Obama. El propio Kavanaugh ha votado para posiciones que no necesariamente son liberales. Así que esto hace muy interesante el juego, porque no hay esta geometría ya predeterminada donde los casos se saben. Ojalá esta misma circunstancia se preserve. Tienen un caso muy importante pendiente, que es determinar el futuro y la legalidad del programa DACA, el programa de acción diferida para llegados a la infancia, que probablemente la escuchemos en los próximos minutos, de hecho, ¿no? Que va a ser extremadamente importante porque va a determinar si el presidente tiene jurisdicción para temas migratorios por orden ejecutiva, o si realmente tiene validez lo que hizo el presidente Donald Trump de proteger a un grupo importante de jóvenes indocumentados, en este caso 690,000 que llegaron de jóvenes. Antes de ir a la pausa, ¿creéis que tiene que dimitir el secretario de Comercio Wilbur Ross? Wilbur Ross fue el que impulsó esta medida con una gran controversia, porque en muchos casos se llegó a acusar a Ross de haber mentido al Congreso, de no haber utilizado información adecuada, porque lo que tenía detrás no era una motivación técnica, sino una motivación política. Yo creo que en una situación normal debería poner su cargo a disposición del presidente, pero está claro que esta administración no se ejemplifica por continuar con las líneas establecidas, y yo creo que se cerrará en banda y se arrinconará y dirá que no tiene por qué poner su cargo a disposición. Yo creo que más importante que caiga a la cabeza de un chivo expiatorio, que sería Wilbur Ross, porque obviamente ya sabemos de dónde vienen las decisiones. No va a dimitir el presidente. No, evidentemente. Esperemos el tuit. No. Ya hay que abrir el tuit para ver qué dice. Más importante que la caída de una cabeza, me parece, es que la administración Trump levante esta disposición que tomó de utilizar el poder ejecutivo para no dar a conocer el proceso interno de decisiones del Departamento de Comercio sobre cómo se llegó a la inclusión de la pregunta. El presidente invocó el poder ejecutivo, no dio a conocer esta información al Congreso, no sabemos cómo ocurrió. Independientemente de si cae Wilbur Ross o no cae, yo creo que es muy importante que haya transparencia en esa decisión tan importante. El análisis sobre la marcha, sobre las noticias de última hora, esta que se producía y que tendrá un desarrollo en próximos informativos, pero que seguro un gran impacto en el proceso electoral en Estados Unidos. La Corte Suprema, que niega la opción a esta administración de incluir la pregunta de ciudadanía en el censo del 2020. Vamos en Club de Prensa analizando las cuestiones de la actualidad, una actualidad que también nos lleva a unas sorprendentes declaraciones, o no. Eso se lo preguntamos a nuestros analistas. Dice el gobierno de Nicolás Maduro que acaba de abortar un nuevo intento de golpe de Estado. Culpa a Estados Unidos y culpa también a Colombia y a diversos países de haber orquestado un intento para acabar con Nicolás Maduro, cambiar el gobierno en Venezuela. Y el portavoz del gobierno, Jorge Rodríguez, ha acusado directamente con toda la contundencia al gobierno de Iván Duque. ¿Nos tenemos que creer lo que nos cuenta el gobierno de Maduro? La verdad que es complicado creer lo que nos cuenta Maduro desde hace años, ¿no? En esta ocasión me parece la historia interminable, porque lleva relatando supuestos golpes de Estado frustrados desde hace bastante tiempo, ¿no? En esta ocasión apunta a los sospechosos habituales, como replica un guión ya adoptado previamente, el presidente colombiano Iván Duque, Estados Unidos. En esta ocasión parece que se originó todo desde la República Dominicana, y la verdad que no da mucha credibilidad a las acusaciones, porque una vez más no hay evidencias presentadas, simplemente es la comunicación por parte de Jorge Rodríguez, ministro venezolano, de este supuesto intento de ataque y asesinato a Nicolás Sí, porque no hemos visto ninguna prueba. No, pero eso ya es marca de la casa, ¿no? Hay acusaciones sin evidencia desde hace tiempo en Caracas, ¿no? Yo creo que la situación está tan bloqueada y está tan estancada que estamos viendo una vuelta al pasado, ¿no? O una especie de regreso al futuro, depende cómo queramos verlo. Pero la situación en Venezuela parece que no, como no es capaz de avanzar, parece que lo único que hace es dar marcha atrás, ¿no? Sí, bueno, sí, a diferencia de Cuba, donde sí hay evidencias documentales de que la Agencia Central de Inteligencia intentó varias veces, creo que decenas de veces, asesinar al líder de la revolución, Fidel Castro, ¿no? Incluso algunos, me parece, con algunos cigarrillos infectados o con ron envenenado, una cosa así. No hay ningún elemento que nos permita determinar la credibilidad de estas acusaciones, ¿no? Estaba pensando justamente cuando leía la noticia, por ejemplo, cuando Estados Unidos y las agencias de inteligencia documentan la injerencia rusa en las elecciones de 2016, ¿no? No es un dicho,
Si presentan una narrativa y una cronología, identifican a las personas, los sitios de reunión, los documentos que se compartieron, dónde estuvieron, qué hicieron, quiénes son, los identifica por nombre y los encauzamientos todavía más precisos, ¿no? En este caso, pues es un tema de credibilidad. Tienes que creerle o no creerle, ¿no? a lo que están diciendo. Evidentemente, el gobierno de Venezuela pues no se ha caracterizado por la transparencia y ese tipo de credibilidad. Y el hecho de que se esté haciendo en el ambiente que está, pues obviamente lo más importante sería que dieran a conocer las pruebas, si hay pruebas, si hay fotografías, si hay imágenes, si hay documentos, si hay audios. Y eso fundamentalmente le daría la base de credibilidad o no a la acusación. Sí, y también la cuestión se produce en un momento en el que parece que Estados Unidos ha replegado un poco su ofensiva diplomática y de inteligencia en Venezuela, ¿no? Esta semana veíamos como el embajador en España echaba, digamos, en cara sutilmente, como hacen los buenos diplomáticos, al gobierno español su falta de iniciativa a la hora de haber colaborado en diferentes estrategias en el caso de Venezuela, ¿no? Pero Estados Unidos ha asumido que esa opción o el punto de inflexión parece haber quedado atrás y se centra ahora en historias mucho más potentes y mucho más urgentes que parece que están en la mesa del presidente, ¿no? Parece que Trump también no es una persona que le pueda dedicar mucho tiempo a un asunto, ¿no? Entonces como que se ha un poco cansado de esta cuestión y ahora mismo el frente de operaciones es Irán, China y digamos el escenario ha girado hacia Oriente Medio y Asia, ¿no? Claro, y esto se produce en el contexto del inicio de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que comenzó en Medellín anoche con una recepción. Hoy es un día de sesiones plenarias, no hay actividades de la sociedad civil, grandes actividades. Mañana será el cierre. Se espera que la cuestión de Venezuela esté sobre la mesa, la cuestión de Nicaragua esté sobre la mesa y también Cuba. Cuba con esa doble sensación por parte de los miembros del Consejo Permanente y de los cancilleres, y es que por un lado se levantó el veto para que se reincorporase. Cuba no ha querido nunca volver, a pesar de haberse levantado ese veto de expulsión, y al mismo tiempo acusaciones de injerencia, particularmente en Venezuela, pero también en Nicaragua. Sí, en este caso yo creo que el secretario general Almagro está enfocando esta asamblea más en la cuestión de la crisis humanitaria y la falta de protección a los ciudadanos, ¿no? Como tratando de cambiar el ángulo y dejar de lado una posible presión diplomática que, como veníamos comentando antes, se está en cierto modo diluyendo. Recordemos que México también, con el cambio de gobierno, se ha salido un poco de la presión del conocido como Grupo de Lima. Entonces yo creo que por ese lado hay una pérdida de impulso. El tema de Cuba es una de las paradojas más fascinantes de la OEA, ¿no? Porque le permiten entrar y el invitado a entrar renuncia a entrar dentro de ese organismo, ¿no? Entonces yo creo que desde La Habana no hay ningún interés ahora mismo en entrar en la OEA y le saca más rédito político desde la crítica que desde el seno del organismo, ¿no? Pepe, ¿tienes la sensación de que es un cierto déjà vu respecto de la última asamblea en la que también el tema de Venezuela y Nicaragua, pero particularmente Venezuela, fueron los ejes fundamentales, los temas centrales? Cuba, más bien en otro ambiente, más bien de invitación, pero sí Venezuela, y que acabó en nada, y en esta asamblea me da la sensación de que el tema de Venezuela está sobre la mesa, pero no está con tanta intensidad como en la anterior. Sí, no hay duda que ha cambiado la dinámica política de lo que existía. Yo creo que lo que ocurrió hace 5 meses con esta apuesta que hubo, ¿no?, a la posibilidad de que hubiera deserciones masivas del ejército venezolano, al no concretarse, pues le da una dinámica totalmente diferente, ¿no? Estamos viéndolo con la oposición venezolana, el presidente Maduro, y con este tipo, con el tema de la conspiración. Yo creo que es una manera de demostrar que se siente reivindicado, fortalecido, que tiene la mano enfrente, ¿no? A mí lo que siempre me preocupa cuando veo este tema de lo que está pasando lesa humanidad en Nicaragua, Cuba y Venezuela, ¿no? Es como suena como una campaña, ¿no? Es decir, como la idea de que el continente es una isla de buenas cosas y solo está pasando esas cosas en esos 3 lugares. Cuando sabemos que en realidad no es así. Es decir, hay problemas serios de violencia, de criminalidad, de violaciones de los derechos humanos en muchos lugares del continente, ¿no? Lo que está pasando, o sea,
podremos hacer una lista larga, simplemente repasando el informe del Departamento de Estado. Entonces, cuando yo veo que se centra entre eso, o sea, a mí me preocupa esta percepción que se genera, ¿no? Como que ahora estamos sobre estos países y evidentemente hay problemas serios en esos países y no los quiero minimizar. La situación que está ocurriendo en los países, especialmente en Venezuela y Nicaragua, ¿no? Es una situación que amerita una atención hemisférica y continental, pero cuando el hecho de que se centra en estos temas, etcétera, y se descuide y se ignora a veces lo que está pasando en otros lugares que son situaciones igualmente graves o de una naturaleza similar, pues eso me preocupa, que genere la percepción de que la OEA como que está haciendo campaña en un caso específico. Sí, también muestra un poco la incapacidad en ciertos aspectos de la OEA para ir más allá de las buenas palabras y las resoluciones que no acaban de ofrecer sustancia, ¿no? Y volviendo a otra cosa, quería comentar el tema de Estados Unidos. También hay que entender que, y creo que ahora mismo nos hemos empezado a dar cuenta más aquí en Washington, es que para el presidente Trump la cuestión venezolana es política interna, ¿no? Para él es una cuestión que marca definitivamente el futuro del resultado electoral en Florida, ¿no? Dada la avalancha de exiliados y inmigrantes venezolanos que van a Florida, para la administración Trump es el hecho de actuar y tomar ciertas medidas allá, digamos que les favorece y les da el argumento básico para decir nosotros somos los que hemos movido ficha en el terreno más clave, que en este caso es Florida, que es uno de los estados en disputa que va a marcar el resultado electoral, ¿no? Y mientras tanto, de marcar, veíamos hoy como la jefa del comité del Partido Republicano ofrecía una rueda de prensa después del debate de ayer diciendo que las ofertas de los demócratas no son más que socialismo, ¿no? Que viene un poco a copiar a Venezuela. Digamos que esa es la gran línea de argumentación de trazo grueso, pero que parece ser que es medianamente efectiva en la escena nacional. Ciertamente hablaba hace poco con un activista que está a cargo de campañas de movilización del voto, del registro de votantes, ¿no? Del empadronamiento, especialmente en el estado de Florida, y me compartía justamente eso, la idea de que hay preocupación de que este cortejo que está haciendo el presidente, por ejemplo, al voto venezolano, que probablemente no va a ser decisivo ni importante, porque muchos de los exiliados que están llegando no pueden votar, pero que sin embargo genere la percepción de que Trump es apetecible para los hispanos y que por lo tanto o deprima la participación latina en el Estado o haga que ciertos grupos poblacionales hispanos se sientan de alguna manera con simpatía por apoyar la causa del exilio venezolano, nicaragüense, etcétera, y que de alguna manera sea un factor que pueda tener un impacto significativo quizá en el desenlace electoral de Florida, que finalmente Florida puede ser el estado que defina la elección del 2020, especialmente por los grandes contingentes latinos, específicamente puertorriqueños, que están llegando a la parte central del estado y que tienen posibilidad de votar. No, curiosamente, en este caso sorprende el vacío, la falta de originalidad o de reflexión por parte de los demócratas para ocupar este hueco, ¿no? Porque parece que Trump es el único que está haciendo algo desde el punto de vista de la narrativa de los medios que vemos aquí, es el único que está haciendo bien o mal, pero que está tomando medidas respecto a la cuestión venezolana, mientras que los demócratas parece que están un poco apocados y no se ven capaces de reaccionar y de ofrecer una alternativa seria en un estado que, como bien decíamos, será clave en las elecciones del próximo año. ¿Cómo me han derivado el tema? Hablábamos de la OEA y han hablando de Florida, malabarismos, las elecciones, pivoteos, el malabarismo del análisis. Vamos a la pausa. Al volver hablamos del G20, esa cumbre que va a comenzar mañana en Osaka, en Japón, en la que las naciones más industrializadas del mundo se van a reunir para abordar diversas cuestiones. La guerra comercial es uno de los elementos o de los temas fundamentales, pero también el mensaje que quieren enviarle los ciudadanos de Hong Kong. China forma parte del G20 y no está muy contenta. Ya volvemos. Seguimos en Club de Prensa analizando cuestiones de la actualidad, una actividad que nos presenta una noticia que nos ha llamado la atención. Jair Bolsonaro forma parte de esos países que van a participar en el G20 en Osaka y su comitiva salió de Brasilia e hizo una escala, porque el vuelo es tan largo que necesitas que el avión pare en algún sitio. La escala prevista era Sevilla, la ciudad de España. En Sevilla, mientras reposta el avión, las tripulaciones salen y ahí probablemente se tomaron unas tapas y unas cañas. Esto estoy improvisándolo. La noticia vino cuando parte de esa tripulación, saliendo, uno de los militares que acompañaba al presidente Jair Bolsonaro, pasó una maleta con 39 kilos de cocaína. El militar ha sido detenido, gran escándalo, particularmente diplomático, y la noticia la reportó en exclusiva la agencia EFE. ¿Qué nos dice esta noticia?
La verdad que en Brasil es un bombazo, ¿no? Es una especie de cruel mueca del destino, ¿no? Que un personaje como Jair Bolsonaro, de formación militar, que siempre ha defendido el estamento militar como el que mantiene vivos los valores morales y demás en Brasil, que hay un personaje, uno de sus miembros, con nada más y nada menos que 39 kilos de cocaína en una parada de repostaje en el sur de España, ¿no? Yo creo que la sorpresa de los policías en el aeropuerto debió ser máxima, ¿no? Normalmente los alijos de esta cantidad no se realizan en aeropuertos, ¿no? Se realizan en furgonetas, en vehículos, en barcos, etcétera. Y ver a alguien que viene a una comitiva presidencial rumbo al G20, nada más y nada menos, con los 39 kilos, que lo que comentaba la nota que habían sacado ayer los compañeros, es que iba dentro de una maleta casi de mano, un trolley, sin ningún tipo de disfraz ni nada, ¿no? Solo que daba a entender que habría habido algún tipo de contacto en el lugar o algo para que pudiese viajar con esa facilidad y despreocupación, ¿no? Sí, además la cantidad, ¿no? Uno cuando viaja y tienes un límite de 50 libras, es una cosa absolutamente pesada. 50 libras de unos 23 kilos. Unos 23 kilos. Estamos hablando de 39 kilos. 39 o sea, kilos. Que había sobrepeso. Luego de sobrepeso. Se dieron cuenta porque no quería pagar el sobrepeso en el aeropuerto. Digamos que la comitiva presidencial no creo que tenga que pagar sobrepeso, pero... Pero bueno, no, pero para que los espectadores se hagan una idea de lo que supone, que a veces estamos sacando un par de jerseys o zapatos para que nos ajustemos al peso para no porque pagar nos pasamos. esos $10 extra, ¿no? No, 10 o 100. No sé dónde pagas 10, porque yo por 10 es que viajo muy ligero. Pepe, que te hemos cortado, disculpa. No, bueno, sí, básicamente a mí me sorprende muchísimo que sea especialmente el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Este gobierno de corte militar, ¿no? Y que sea un militar de 37 años el que haya sido interceptado en este control policial, ¿no? En una visita, en una escala o de una visita oficial a una reunión del grupo G20, realmente es un revés muy serio para la reputación del presidente de Brasil. El presidente de Brasil que iba camino del G20, una reunión que seguramente nos va a dejar titulares como las reuniones bilaterales que va a tener Donald Trump con Putin, pero muy particularmente, y es donde están puestas gran parte de las miradas y esperanzas de este G20, la reunión que va a tener Trump con Xi Jinping, el presidente chino, con la idea de calmar un poco las tensiones generadas por esa guerra de aranceles, guerra comercial, así la denominan los expertos, los analistas. Pero el tema lo abordamos ayer y probablemente lo abordemos en los próximos días para ver qué sucede. Me gustaría fijarme muy particularmente en el aspecto de la sociedad civil, una sociedad civil que también quiere que su voz se oiga, y los mismos líderes del G20 se han preocupado de que también esas voces de la sociedad civil formen parte de las discusiones, como una manera de decirles, oiga, nosotros no decidimos por encima de ustedes, sino que decidimos para ustedes y escuchándoles. Bueno, una de las voces es la de los ciudadanos de Hong Kong, que quieren que en ese G20 esas reclamaciones de preservar la autonomía, de una cierta democracia en Hong Kong, no se vean aplastadas o olvidadas, sobre todo por las protestas que ha habido últimamente. Pero claro, China forma parte del G20 y lo que no quiere es que se hable de Hong Kong. Sí, definitivamente. Yo creo que el papel y la participación de la sociedad civil debe ser uno de los elementos de común denominador de todos estos encuentros, ¿no? Yo recuerdo cuando se les excluía aquí en Washington, incluso las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y teníamos estas manifestaciones de globalofóbicos, etcétera. Y después, cuando se van incorporando, me parece absolutamente importante, independientemente de los temas que quieran tratar. Obviamente el tema de Hong Kong es un tema muy importante en este momento. Y no solo eso, yo creo que deben de tener un papel en la mesa. Cada vez más los líderes, cuando visitan países, tienden a reunirse con representantes, líderes de la sociedad civil, y me parece absolutamente oportuno que se utilicen estas reuniones, la visibilidad que tienen a nivel internacional para tocar todo ese tipo de temas. Ahora, la cuestión es que, dado el nivel de tensiones entre Washington y Pekín, la cuestión de Hong Kong debe ser tratada con mucha delicadeza. Yo creo que desde aquí hemos visto como la administración estadounidense sí que se ha referido a las manifestaciones y las protestas en Hong Kong, pero con una cierta suavidad y marcando las distancias, conscientes de que cualquier elemento que toque este tema y que cause un poco de irritación en Pekín puede tirar por la borda las negociaciones comerciales que vemos que están al borde de que se aplique. Trump ha llegado a advertir aranceles a la totalidad de los productos importados por parte desde China, ¿no? Sí, pero lo que me llamaba la atención esta mañana es que saben que Trump ha aplicado aranceles no solo a China.
lo ha hecho con otros países, particularmente con la Unión Europea, pero también lo hizo con la India. Y la India respondió con aranceles recíprocos. Y lo que ha hecho Trump en las últimas horas es decirle a India que está enojada por esos aranceles recíprocos y que por favor los retire. Lo cual me parece sorprendente. O sea, te aplico unos aranceles, respondo de manera diplomática con reciprocidad y me enojo porque me respondes y te pido que los quites. Bueno, hemos visto que esta es la estrategia de Trump, ya lleva más de 2 años en el poder y vemos que así es como funciona él a nivel internacional, ¿no? Antes de subirse al avión se dedica a criticar y a lanzar dardos y ondanadas contra todos los participantes con los que se va a reunir allí, y luego una vez llega allí dice que acaba de solucionar sus diferencias, ¿no? Criticó a Merkel, ha criticado a Japón, al propio Xi, le ha advertido que si no se llegaba a reunir con él los aranceles aumentarían de manera automática, pero creo que la cuestión de Hong Kong toca un punto fundamental y especialmente sensible en Pekín, ¿no? Ayer salió el gobierno chino a decir que es un asunto interno y, ojo, eso no debe ser tocado, ¿no? Entonces yo creo que ahí habrá que tratar con mucha diplomacia cómo fuerzas un poquito la máquina sin llegar a causar el enfado del gigante asiático, ¿no? Exactamente, y yo creo que por la diferencia que hay entre los países y especialmente por la manera que el presidente gusta de polarizar con el ataque que hizo a Japón, Alemania, India, que son fundamentalmente aliados históricos de Estados Unidos geopolíticos, ¿no? Hay muy pocas expectativas de que en la reunión que tenga el sábado, en el marco de la reunión paralela con el presidente Xi Jinping, realmente se lleguen a acuerdos específicos, ¿no? Los chinos me da la impresión de que quieren salvar la cara y evidentemente están dispuestos al diálogo, porque de lo contrario enfrentarían las amenazas del presidente, pero no parece que haya los elementos por parte de sesiones de Estados Unidos para que eso se dé. Vamos a ver qué ocurre también con la reunión de mañana viernes con el presidente Vladimir Putin. Es la primera reunión que van a tener después del informe Mueller, ¿no? Y el presidente, como sabemos, siempre le dio la razón a Putin de que no había esta injerencia en las elecciones de 2016, a pesar de toda esta evidencia tan detallada que lograron recabar las agencias de inteligencia. Vamos a ver cuál va a ser el tono de esa reunión. Entonces, no deja de llamar la atención, ¿no?, que el presidente tenga una actitud muy amistosa, cautelosa, con quienes evidentemente son vistos como rivales geopolíticos de Estados Unidos, en este caso Rusia, y sin embargo con China, ¿no?, donde había inicialmente una gran expectativa. Recordarán la primera reunión de Xi Jinping a Estados Unidos, una gran expectativa de un relanzamiento de las relaciones sino-estadounidenses. Ahora las relaciones se encuentran en uno de sus niveles más bajos. Sí, veremos lo que pasa con Putin, pero desde luego que parece paradójico y llama muchísimo la atención que un presidente como es el presidente Trump, que es capaz de criticar a aliados, enemigos y gente a la que ni siquiera conoce, con el presidente ruso lo único que se dedique es a guardar la cautela y utilizar buenas palabras cuando las propias agencias de inteligencia estadounidenses han dicho por activa y por pasiva que la injerencia rusa fue algo explícito dentro de las pasadas elecciones, ¿no? Veremos lo que ocurre en las siguientes, ¿no?, porque estamos en campaña electoral. El análisis de quienes nos acompañan en este club de prensa. Vamos a la pausa y regresamos a nuestra recta final con las últimas notas de la actualidad. Recta final en este club de prensa. Saben que el presidente Donald Trump, uno de los argumentos que ha utilizado y por lo cual ha sido muy criticado, es decir que en esas que él llama caravanas de migrantes que buscan llegar y entrar en Estados Unidos hay no solo ciudadanos, sino que hay narcotraficantes y particularmente dice terroristas, y nunca presentaron evidencia. Bueno, esta semana hemos conocido un dato que le da la razón al presidente y es la primera vez que tenemos esa evidencia. El Departamento de Seguridad Nacional emitió una alerta de 3 individuos que tenían identificados, sospechaban que estaban en ese tránsito de Centroamérica buscando llegar y entrar en Estados Unidos y que formaban parte de lo que se denomina denominado Estado Islámico. Esos individuos, 2 egipcios y un iraquí, estaban siendo buscados por las autoridades estadounidenses. Estados Unidos avisó a México, México se puso alerta y extendió la alerta México a otros países de Centroamérica. Bueno, pues han capturado a los presuntos terroristas de ese autodenominado Estado Islámico en Nicaragua, gracias a la alerta originada en Estados Unidos, pero particularmente por la buena acción, por el buen hacer de las autoridades mexicanas. Pepe. Sí, no sé si le da la razón al presidente Donald Trump, porque de la manera en que lo planteó el presidente el año pasado es como que tenían información que en ese momento los miembros de las caravanas que estábamos viendo en la televisión, había miembros de ISIS, lo cual obviamente
no estaba fundamentado. Que las caravanas, que las vulnerabilidades y los huecos en las fronteras de cualquier país puedan potencialmente ser utilizadas con fines de infiltración terrorista, obviamente es el caso. En este caso, por lo que sabemos de los reportes periodísticos, ¿no? Ya fueron detenidos en Nicaragua, fueron identificados como presuntos miembros del Estado Islámico, ¿no? Y aparentemente entraron a través de Costa Rica a Nicaragua. Entonces, bueno, son las informaciones que tenemos. Por supuesto que esto abona, y yo en ese caso, que es muy claro, que la importancia que los países tengan los elementos para salvaguardar la integridad territorial, ¿no? Porque siempre mencionamos muchas veces el problema migratorio como un tema de derechos humanos, que lo es de manera fundamental, pero también es un tema importantísimo de seguridad nacional. Nadie quiere que entre a su territorio una persona que no sepa quién es, a dónde va, con qué motivos viene, y obviamente el que existan esos huecos, que existan esas vulnerabilidades, puede ser potencialmente utilizado por organizaciones terroristas. No, y lo que un poco muestra también de la creciente relación cada vez más estrecha entre México y Estados Unidos después del drama o la cuenta atrás de esos aranceles que desembocó en el acuerdo de fortalecimiento migratorio por parte de las autoridades mexicanas. Por otro lado, sí que parece sorprendente la relación con Nicaragua, ¿no? Un país con el que Estados Unidos tiene una situación de conflictividad con sanciones impuestas a altos cargos del gobierno, entre ellos la esposa del presidente Daniel Ortega, que haya este nivel de conexión y de capacidad de articulación, mecanismos para llevar a cabo estas detenciones en un territorio, como bien decía Pepe, muy complicado, con fronteras muy porosas, ¿no? Pepe. Sí, definitivamente. Ok, bueno, los comentarios sobre estas cuestiones de la actualidad. Vamos a terminar con la perspectiva de una resolución o de un trabajo que tienen que hacer ahora las dos cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado. Cada una ha aprobado una legislación que incluye 4.600 millones y 4.500 respectivamente para hacer frente a la ayuda fronteriza. La del Senado particularmente es llamativa porque es bipartidista. La de la Cámara de Representantes tuvo la circunstancia de que los más progresistas y los latinos tuvieron una cierta revuelta. ¿Se tienen que congeniar esas dos legislaciones? ¿Lo vamos a ver? Sí, para salir adelante deberían congeniarse, ¿no? Lo que hemos visto es que una vez más, incluso en una cuestión clara de crisis humanitaria en la frontera, son los partidos demócrata y republicano son incapaces de ponerse de acuerdo en una cuestión tan básica. Los fondos sí que parecen estar de acuerdo en las cifras, lo que no están de acuerdo es la discrecionalidad que llevaría consigo. 10 segundos, Pepe. Definitivamente, yo creo que va a ser complicado, especialmente porque los demócratas están estableciendo limitaciones para el uso de esos recursos, algo que, por supuesto, al presidente Donald Trump y a los republicanos no les gusta de ninguna manera. Pepe no lo dice claramente, pero no incluye fondos para el muro. Exactamente, entre otras cosas. Los fondos para el muro. Señores, tenemos que terminar. Gracias por habernos acompañado, por sus comentarios y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Que descansen. Feliz jornada.